Bueno, muy buenos días a todos, siendo las 9:15 del 9 de junio del 2023. Damos inicio a la reunión de Comisión Conjunta de Obras y Planeamiento con Gobierno y Legales para tratar el proyecto de ordenanza 718 del 23, modifica ordenanza 2824 CM del 17, Plan de Estructuración Urbana Ambiental Parque Tecnológico Bariloche-Pitba, de autoría del Intendente Gustavo Genuso, iniciativa del Directorio del Pitba. Como observaciones, bueno, se encuentra el proyecto que está en el radio del Consejo Municipal, está trabajando la asesora letrada en su dictamen, pero se acordó en la última comisión legislativa poder adelantar el tratamiento en esta comisión para arrancar con la exposición de los autores y empezar a darle tratamiento, teniendo en cuenta que tiene preferencia, tanto en el dictamen como en el tratamiento posterior en sesión, poder ganar tiempo y poder aprovechar, digamos, la presencia de los invitados y empezar a entender todos en la mesa, bueno, cuál es el enfoque de la iniciativa. Se encuentran invitados y están aquí presentes, le damos la bienvenida a la legisladora provincial Claudia Contreras, que es vicepresidenta del directorio del PITBA, a Lorenzo Raggio, que es gerente, Claudio Cabaleiro, que es asesor letrado del ente, y a los asesores técnicos, el ingeniero José Luis Goin, ingeniero Luis García y la arquitecta Agostina Piedrafita, así que le damos también la bienvenida. Se encuentran presentes la concejal Julieta Wallace, concejal Marcelo Casas, concejal Norma Taboada, concejal Ariel Cárdenas, el presidente de la Comisión de Gobierno, concejal Carlos Sánchez y Puente, en mi caso Gerardo Ávila, presidente de la comisión, y tengo notas de ausencia informada de la concejal Roxana Ferreira, que está en su reemplazo la asesora licenciada Eliana Romano, y del concejal Pablo Chamatrópulos, también se encuentra su asesor Marcelo Calvo en la mesa. Así que bueno, dada la presentación, obviamente volver a agradecer la presencia de los invitados y obviamente les damos la palabra para quien quiera arrancar con la exposición. Tenemos un problema con la internet, así que seguramente si en algún momento hay que cortar la transmisión, ahí me van a avisar desde coordinación, pero en principio entiendo que está saliendo la comunicación hacia la comunidad y la presentación PowerPoint, así que espero que lo puedan aprovechar. Con legisladora, iba a decirle concejal, legisladora Claudia Contreras. Bueno, hola, ¿ya estamos? Sí. Sí. Bueno, buenos días a cada uno y a cada una de ustedes. En principio, agradecerles de verdad la predisposición que ha tenido cada uno y cada una de los concejales para poder hoy estar trabajando este proyecto que para el Parque Tecnológico es sumamente importante, diría de vital importancia para que podamos seguir desarrollando este espacio que es lo que decimos es la vanguardia de lo que es la diversificación de la matriz productiva de nuestra ciudad. En ese sentido, agradecerles en serio a cada uno de poder tener hoy la oportunidad de poder estar hablando del proyecto, aunque falta el dictamen, sé que eso es sumamente importante en el Consejo, pero nos pareció importante poder seguir avanzando en este tema, más allá de que he tenido la oportunidad de poder conversar con cada uno y cada una de las concejales, pero está todo el equipo técnico, sí hacer una diferencia de que el ingeniero José Luis Goin no pudo venir, y está Santiago Balseiro, el arquitecto que fue parte también de aquel informe que se nos hizo en aquella época al parque, al directorio del parque, que lleva adelante, digamos que termina en lo que es este proyecto de ordenanza. Un proyecto que hemos trabajado desde el parque y que luego obviamente le hemos pedido al Ejecutivo Municipal que lo pueda presentar. Habíamos visto varias maneras de poder encarar la reunión, no sé si han pensado ustedes como concejales algo, pero si les parece, nos gustaría hacer una breve reseña de lo que es el parque, porque cuando he tenido la oportunidad de hablar con cada uno y cada una de las concejales, evidencié que hay cosas que no se saben del parque y que es importante que sepan. Y luego, después tenemos todo lo que es la parte técnica, que para eso están los asesores y los técnicos de nuestro parque, como para poder avanzar. Si les parece, podemos hacer eso. No sé si tenían algo más pensado. Bueno, entonces le paso la palabra a Lorenzo para que cuente brevemente algunas especificaciones del parque que nos parecen importantes que ustedes tengan en cuenta a la hora de poder analizar este proyecto. Gracias, señor presidente. Ahora sí. Bueno, buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Para nosotros es muy importante estar acá y contarles un poco en qué hemos estado trabajando primero todos estos años y ahora cuál es la necesidad puntual en el proyecto de ordenanza que estamos presentando. Pero para hacer una muy breve reseña del parque, lo que quisiera contarles es que el parque nace en 2013 con una comisión que decide la expropiación de la tierra,
luego en 2015 con una ley que prohíbe la creación del ente promotor del parque, un ente donde participa provincia, donde participa la municipalidad, donde participan las dos empresas estatales de tecnología que son Altec y INVAP, y donde participa la Cámara de Comercio. A partir de ahí nosotros empezamos una tarea muy ardua que tenía que ver con darle parámetros urbanísticos a la tierra, que es un poco lo que ahora nos va a traer acá. Y en 2016 empezamos conjunto con la municipalidad, con un equipo técnico conformado por ingenieros, por arquitectos, por urbanistas, por un ingeniero en movilidad. Empezamos a planificar todo lo que tenía que ver con la tierra. Yo les recuerdo que estos eran 319 hectáreas que no tenían uso comercial, que no tenían uso industrial, que no tenían parámetros urbanísticos, y fue todo un trabajo del cual nosotros estamos muy orgullosos, principalmente porque fue una experiencia participativa creo que superadora. Nosotros en el proceso hicimos talleres de participación, convocamos a los gremios, convocamos a los sindicatos, convocamos al sector público, al sector privado, a las universidades, a los investigadores, y de todos nos fuimos nutriendo de pequeños datos o pequeños parámetros o pequeñas expectativas que tenían con respecto al parque, y producto de todo eso nació el plan de estructuración urbana ambiental del parque. Luego seguimos trabajando en todo lo que eran los proyectos de ingeniería. Hoy el parque tiene la totalidad de la infraestructura desarrollada de la primera etapa, y esto vale aclararlo, el parque en su proyección de diseño tiene 4 etapas, la primera que es la que está desarrollada actualmente, que tiene 100 hectáreas, la segunda que tiene 60 y la tercera y la cuarta que son ya el sector este del parque que tienen el remanente. Esta primera etapa nosotros trazamos todo lo que es ingeniería y proyectos financiados con el CFI. En ese momento me acuerdo que vinimos al consejo y les contábamos cómo era nuestro derrotero para conseguir fondos para todo lo que tenía que ver con proyectos. Luis García, que es el ingeniero que está aquí a mi derecha, en su momento jefe de obra civil de INVAP, nos dio una mano muy, muy importante porque se pusieron al hombro todo lo que era el diseño de la ingeniería, de la infraestructura. Eso nos permitió entrar en lo que era el Plan Castelo y a partir del Plan Castelo la explosión de la licitación de la obra, su desarrollo y una cuestión que a nosotros también nos pone muy contentos, que es en todo lo que fue la inspección de la obra, Luis García y todo el equipo técnico del parque, falta José Luis Goín, que es un actor importante en ese aspecto, pero todo el equipo del parque se vio muy involucrado y estaba pendiente todo el día. La infraestructura del parque es total, tiene energía eléctrica, tiene una planta de tratamientos propia, tiene un agua potable que es a través de un sistema de bombeo que se ha elaborado para el parque mismo, tiene fibra óptica, tiene una red de gas que incluso fue posterior, porque cuando nace el proyecto del parque no había todavía factibilidad. Seguimos trabajando en eso, logramos el acuerdo con Camus y logramos la ejecución de esa infraestructura. Hoy tiene infraestructura que excede la infraestructura básica, como el portal de acceso que todos conocen, como una incubadora de empresas. Estamos trabajando en otros proyectos de infraestructura no básica. Y también nos hemos lanzado en 2019, ya me pierdo un poco con las fechas, pero en 2019 a todo lo que era la venta del parque. Nosotros en el esquema de planificación de cómo íbamos a desarrollar el parque y cómo íbamos a lograr la erradicación de empresas, nos pareció importante siempre atender a un primer concepto que preocupaba mucho, que era la no especulación con el uso de la tierra, digamos, que el parque no se transformara en un negocio inmobiliario para unos pocos, que no fuera un negocio de las empresas grandes o que no fuera solamente una posibilidad que se otorgaba a empresas grandes, sino que cada uno y cada una de las empresas y emprendedores y personas en Bariloche tuviera la oportunidad de localizarse en el parque. Y eso también se vio reflejado en la planificación. Hay lotes muy chiquitos de 350 metros, de 700, de 1800, de 3600. Hay toda una planificación que obedece a un desarrollo de empresas grandes, por supuesto, como está INVAP, como está ARSAT, como está Harmony, como está Fridevi, como está incluso hasta Barraca Patagónica, que se conoce aquí como La Serenísima, pero también están emprendedores chiquititos, como empresas de software muy pequeñas, como empresas de construcción, como el minimercado La Bombonera, que tiene ahí su depósito y su fraccionamiento. O sea, tenemos una amplia gama de protagonistas y de propietarios dentro del parque, que les decía, en 2018 lanzamos la venta y confiaron en nosotros. Pero la venta, esto está
está bueno aclararlo, no es una venta tradicional, no es una venta inmobiliaria donde viene una persona y me dice, quiero un lote en el parque, ¿cuánto vale? Lo pago. Nosotros tenemos todo un proceso de adjudicación de la tierra que tiene que ver con 3 preguntas que les hacemos y que para nosotros son muy importantes y que también derivan en el proceso en el que estamos ahora. Lo primero que les preguntábamos es qué iban a hacer dentro del parque, porque nos importaba que fuera un proceso productivo, que tuviera que ver con el desarrollo de la economía local, que tuviera un impacto en la reubicación de las empresas o en la relocalización, que pudiera eventualmente generar empleo. La segunda pregunta que les hacíamos era cuánto iban a construir, porque justamente como tratábamos de apuntar a la eficiencia en el uso de la tierra y al aprovechamiento de la tierra que teníamos, solamente vendemos la tierra que el propietario, la empresa o el emprendedor está dispuesto a explotar realmente. Es decir, si alguien viene y me dice, yo quiero 5.000 metros cuadrados para poner una oficina de 100 metros cuadrados, lo más probable es que el directorio del parque rechace esa solicitud porque buscamos que haya proporcionalidad entre lo que se va a hacer y lo que se puede hacer y lo que realmente necesita el emprendimiento productivo. Y la tercera pregunta que les hacíamos era ¿cuándo lo iban a hacer? Obviamente en 2018 todavía estábamos en pleno proceso de ejecución de las obras, incluso creo que en 2018 estábamos hasta en la etapa de ingeniería. Entonces ahora esto hoy se actualiza mucho más, nosotros estamos exigiendo la radicación inmediata. Obviamente en un contexto económico y en un contexto muy difícil, pero estamos exigiendo la radicación. Ese proceso hoy resultó en que más de 80 empresas ya hayan adquirido lotes en el parque, que tengamos distribuidos dentro del parque casi en proporciones muy similares, pero con una presencia mayor de tecnología, empresas de todos los rubros, tenemos empresas de logística, empresas que tienen que ver con producción local, como por ejemplo alimentos de mascotas, como chocolates, como todo lo que tiene que ver con ahumados. Después tenemos empresas de construcción, fábricas de ventanas, fábricas de aberturas, premoldeados, tenemos, como dije, Fridevi, tenemos hoy una estación de servicio que va a prestar servicios a larga distancia, no solo es una estación de servicio, sino que tiene todo previsto, servicios para camiones, para transporte de logística, eventualmente servicios para la gente que necesite ingresar al parque y hacer cierto mantenimiento de sus vehículos. Tenemos empresas emblemáticas muy importantes, de las cuales estamos primordialmente muy orgullosos. Obviamente INVAP confió en nosotros. Hoy está instalado con 3 hectáreas, de las cuales ya ha desarrollado su primera etapa en la nave que todos estamos viendo. Un dato importante, a INVAP nosotros le vendimos la tierra y se la estamos cobrando, que es un dato que no es menor porque de alguna manera nosotros tratamos de poner en igualdad a todos, digamos, empresas estatales, a los privados, a los públicos. Tratamos de que el parque sea realmente un emprendimiento que se retroalimente y que nos permite generar fondos y a partir de esos fondos seguir alimentándolos dentro del parque, como incluso sostiene la ley 5049. No me quiero ir mucho más lejos porque si me dejan puedo llegar a hablarles un rato largo, pero básicamente a partir de la inauguración del parque, ahí sí nosotros nos pusimos firmemente a exigir la erradicación de las empresas y ahí fue donde empezamos a notar que ciertas normas que en el papel y al principio de la ordenanza y cuando se planificó el parque eran realmente virtuosas y creo que las sigo sosteniendo, en ese momento la visión de quienes hicieron el plan fue muy buena, pero obviamente como en todos los procesos hay evolución, hay cambios, hay modificaciones, hay criterios y hay pruebas que en la práctica demuestran la necesidad de cambios. Siempre nos caracterizamos por entender que estamos siempre en un proceso de continua revisión, que no sería sano plantearse que uno es un genio y que sabe todo y que nada necesita ser cambiado, porque eso creo que realmente no es así. Y a partir de eso el equipo técnico empieza a ver que cuando la gente iba a presentar sus proyectos surgían ciertas inquietudes, surgían ciertas necesidades, y nosotros le planteamos a ellos, que son quienes en definitiva analizan los proyectos y evalúan cómo viene la cosa, que nos plantearan cuáles eran las necesidades. Ahora Agostina, Luis y Santiago les van a plantear cuál fue el resultado de ese proceso de revisión, pero básicamente este es muy resumido y muy rapidito y obviamente quedo a disposición para cualquiera que quiera preguntarme después cualquier otra cosa que necesiten. Esta es la pequeñísima historia del parque y por qué estamos hoy acá. Gracias, Lorenzo, muy clara la exposición. Tengo a la legisladora Contreras. Solamente ahí sumar
sumar la importancia de por qué tenemos un equipo técnico, justamente. Eso también es algo importante que tiene el parque, digamos. Cuando el parque se crea, cuando se hace todo este trabajo que ya mencionó y describió muy bien Lorenzo, para poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con la infraestructura, no solo eso, sino también con la futura radicación de cada una de las empresas, el parque y el directorio se dio cuenta y evidenció la necesidad de tener un equipo técnico en ese sentido. Y es el equipo que hoy está sentado, parte del equipo, y por eso son ellos los que han visto en la realidad y en la diaria la necesidad de la modificación de esta normativa, que es cuando nos proponen al directorio y el directorio trabaja en esa normativa, que luego después le pide al Ejecutivo Municipal que la pueda presentar, porque nos parecía que ese era el camino. Por eso está aquí el equipo técnico también, ¿no? Bien. No sé si hay algún concejal que quiera hacer alguna pregunta de la primera parte o si le damos lugar a los técnicos para que puedan exponer. Sí, continúen. No sé quién quiere tomarla. Agustina. Buenos días. Buen día. La idea es, tenemos un PowerPoint que vamos a ir con una breve síntesis. Si van surgiendo preguntas, nos van diciendo. ¿Cuál? Ah, sí. Yo lo puse. Sí, me parece que no está ordenado. Bueno, vamos a empezar ahí. Está un poco desorganizado, pero es lo que tenemos. Los cambios propuestos a la ordenanza vigente son los siguientes. El primero son los accesos vehiculares, las alturas máximas, la zonificación dentro del PITBA, la incorporación de otros usos del suelo y, en quinto lugar, la modificación de los parámetros urbanísticos. A continuación detallamos brevemente cada uno. Accesos vehiculares. Bueno, esto fue surgiendo en base a la gran cantidad de consultas que nos fueron llegando en el PITBA a través de los proyectos que se iban presentando. Entonces, como muchas de las unidades funcionales requieren espacio para maniobras, sobre todo de distintos camiones, porque hay de un montón de tamaños, entonces el primer punto tiene que ver con el ancho del acceso vehicular, para permitir una fluida entrada y salida de estos vehículos, y sobre todo porque en el parque no está permitido el estacionamiento en las calles. Acá tenemos un poco de los diferentes tamaños. O sea, como decía Lorenzo recién, hay distintas escalas de empresas y esto nos lleva también a que cada una de ellas tenga distintos vehículos, distintos requerimientos. O sea, hay tanto camiones de 8 metros como hasta de 18. Por otro lado, tenemos las alturas máximas. Y esto tiene que ver con la cercanía del PITBA al aeropuerto. Si bien en el proyecto de ordenanza, o sea, en la ordenanza original hablaba de la Asociación Nacional de Aviación Civil, esto lo que provocaba era que todos los profesionales que tenían un proyecto en PITBA tengan que consultar a este organismo sobre las alturas máximas posibles a construir dentro de su unidad funcional. Lo que queremos hacer es sacar este requerimiento, porque la altura máxima es o sea, no hay manera de que se alcance esta altura que menciona dentro del parque, porque una edificación común no va a alcanzar los 38 metros, sobre todo porque los parámetros urbanísticos no lo van a permitir. Bueno, lo que se ve en la imagen es el cono de aproximación del aeropuerto y la ubicación del PITBA. Como ven, hay una pequeña fracción que es la que está por debajo de este cono de aproximación, y en ese sector la altura máxima de las construcciones jamás va a llegar a los 38 metros que se mencionan. Bueno, el 13 es la zonificación dentro del PITBA. Esto también estamos proponiendo algunas modificaciones. La zona ZP y 1B, lo que queremos hacer, o sea, es este sector de frente, en esas dos unidades funcionales que están coloreadas de fucsia a la izquierda, actualmente se encuentra el portal de acceso. Básicamente la queremos mantener como un área de acceso a infraestructura propia del portal.
Por otro lado, lo que se propone es crear esta zona ZPI, la zona productiva industrial 1C, diferenciarla de esta 1B, que es la que está en el acceso. Esta zona es para servicios propios del parque. Actualmente en esa manzana está ubicada la incubadora de empresas, que mencionaba Lorenzo, y también están provistos otros proyectos de vinculación tecnológica. Como cuarto punto tenemos la incorporación de otros usos del suelo, como también lo mencionaban antes. Lo que se propone es incluir como uso complementario la logística y el uso comercial, y como condicionado el uso de depósito. Esto se debe principalmente a la demanda y a las consultas que tuvimos en todos los proyectos presentados hasta el momento. Si bien inicialmente quizás se preveían empresas más ligadas a la producción de cerveza o chocolates, nos damos cuenta que las necesidades son otras. Y la mayoría de las empresas, ya sea de pequeña o mayor escala, utilizan mucho la logística y por ende necesitan lugares de depósito. Y este uso comercial, si bien no es de venta al público, sí necesitan habilitarlo, justamente valga la redundancia, por la habilitación final comercial que necesitan para el uso de su empresa. Como quinto punto tenemos la modificación de parámetros urbanísticos, y esto tiene que ver, esto incluye el FOT, el FOS, el FIS y los retiros. Bueno, el FOT es el factor de ocupación total, el FOS es el factor de ocupación del suelo, el FIS es el factor de impermeabilización, y los retiros tienen que ver, o sea, con los retiros de frente, los retiros de fondo y los retiros laterales. Y esto se va aplicando de distintas maneras a las distintas zonas del parque. Entonces nos encontramos con que en algunas zonas la necesidad de la superficie en planta es mayor que en otras. En la zona ZPI 1A, por ejemplo, donde los terrenos son menores, actualmente tenemos la obligación de pegar todos los proyectos a la línea de frente. Y eso hace que se vean condicionados. O sea, muchas de las empresas quizás necesitan retirarse para no sé, ingresar con algún vehículo o hacer carga y descarga de mercadería. Entonces, lo que estamos proponiendo son algunas modificaciones en cada una de estas zonas que tienen que ver con esta cuestión de ayudar a estas empresas que se instalan. Está más detallado en el informe y en el Excel que tenemos presentado. O sea, están más detallados las modificaciones de estos parámetros urbanísticos en cada una de las zonas. Bueno, y estas son algunas de las fotos de algunas de las obras que se instalaron en el parque. Bueno, y con eso damos fin a esta síntesis y abrimos si tienen algunas preguntas. Bueno, gracias, Agustina, por la exposición. Bien, entonces abro el listado para, si quieren hacer alguna pregunta. Aprovecho para dar la bienvenida a la concejal Claudia Torres y el concejal del Río, también estaba hace un momento sumado a la mesa. Concejal Sánchez. Gracias, presidente, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Puntualmente, en relación a las modificaciones de las restricciones de altura, quería saber si esa restricción era solo en el cono de aproximación o a medida que se va alejando del cono también hay alguna otra restricción. Hola, Santiago. ¿Sí? Que en el momento de la redacción original no se tenía precisión de cuánto abarcaba el cono de aproximación, no se conocían las tasas de ascenso y descenso de las aeronaves, entonces en un modo precautorio se definió 15 metros de altura como tope y a partir de allí la consulta obligatoria a la ANAC. Como esto iba a generar un trastorno administrativo importante, de que cada uno de los predios, estamos hablando de 80 unidades ahora, pero la primera etapa son 100 consultas a la ANAC para ver si la altura era verificable o no. No tenía sentido, se verificó que el cono de ascenso y descenso no está comprometido con las alturas, por tanto se pretende eliminar ese requisito administrativo
y dejarlo solo al efecto de, como es imposible predecir qué tipo de empresa se va a instalar, qué industria va a haber y qué requerimientos tecnológicos requiera, si llegara, por el caso, la necesidad de instalarse alguna antena, ella va a tener que cumplir, en principio, todas las cuestiones de seguridad, balizamiento, entre otras tantas, y si así fuere que tuviera una altura superior, eso sí merecerá el análisis por parte de la ANAC, aun cuando el área que está comprometida en el vértice noroeste del predio sería la única, si bien ese es el único sector afectado, cuando supera eso se hará la consulta pertinente. Me he pedido la concejala Wallace. Sí. Solamente una duda respecto de esto, un aporte, clarificar que de no hacer este cambio hay una demora administrativa en la aprobación de los expedientes de obra, digamos, eso como para dejar claro que no solamente la restricción de altura, sino que eso hoy está trabando claramente la aprobación de los planos, ¿no? Si no me equivoco. Y te agrego una cosa, lo está trabando sin haber una restricción real, porque hoy, si volvemos al gráfico del cono de aproximación, el cono de aproximación del aeropuerto, que era la única restricción que surgía de la ordenanza, pues estaba sujeto a la aprobación de ANAC, abarca solamente una puntita, si lo ven, es el extremo norte del parque. Y se caga. Bueno, el extremo noreste del parque, todo el resto no está abarcado por el cono. Entonces, en definitiva, hoy el parque no tenía una limitación real en altura. Entonces, sumábamos un requisito administrativo, un procedimiento más, una demora más en el trámite, sin un correlato real en alguna restricción respecto a los metros en los cuales uno puede ir en altura. Bien, gracias. Ahora sí, concejal Wallace. Gracias, presidente. Bueno, primero darles la bienvenida, agradecer que estén presentes. Por supuesto, la predisposición para darle la celeridad al tratamiento. Decir que aún no tenemos el dictamen de la asesora letrada. Yo tengo algunas dudas que a lo mejor son un poco desordenadas, no sé si es el momento, pero por ahí sí, como para empezar a hacer algunas apreciaciones. Primero, preguntar del listado de empresas que nos acercaran, si tienen cuántas empresas se dedican o el hacer es más asociado a la logística y cuáles a la producción de bienes y servicios. Me parece que eso es fundamental porque como se plantea un cambio de uso del suelo que tiene que ver con, digamos, pasar justamente a una cuestión más logística y no un centro productivo, industrial y tecnológico. Quisiera saber eso como primer pregunta. Después tengo más cosas, pero... No, vamos, si les parece así como para... Yo digo, digamos, lo simple en todo caso, después Lorenzo, que está en el día a día. Yo no tengo el número, seguramente Lorenzo sí, pero digamos, justamente ahí es donde reside la necesidad del cambio, ¿no? Porque recuerden ustedes que en el parque tenemos zonas específicas, siempre les digo, la zona no es que en el parque está dividido por 4 zonas y esta es una zona y esta es otra, sino que las zonas están mezcladas y que tenemos zona de logística, zona de tecnología, producción y de servicios. Entonces, cuando el equipo técnico se dio cuenta de que muchas de las empresas también hacen logística, aunque no sea lo esencial y fundamental de la empresa, nos dimos cuenta de la necesidad de cambiar, en vez de que sea condicionante, o sea, solo en el lugar de logística, esta cuestión de poder cambiarlo a predominante. Ese es el cambio en ese sentido. ¿Por qué? Porque justamente hay empresas que hacen una logística, pero no es, digamos, la base o el sustento de su empresa en sí, pero igual la hacen. Y es necesario poder tenerlos ahí en ese lugar. En los números no sé cuántas, la verdad que tengo el listado, pero no sé cuántas empresas son. No, sí. Claro, pero más allá del porcentaje que ahora te lo voy a dar, lo que nosotros estamos planteando ahí es que el uso de logística nosotros los prohibimos originalmente, nos dijimos, bueno, esto va a ser el sector de logística, lo armamos, que es justamente donde está el cono del aeropuerto, valga la redundancia, y dijimos, bueno, las empresas que hacen logística van a estar acá. Cuando nosotros empezamos en este proceso de adjudicación de la tierra, y nos empezaron a entrar las carpetas con la gente que iba a estar dentro del parque, empezamos a advertir que en realidad habíamos dejado al lado las empresas que hacían cierta logística, pero que no eran empresas de logística propiamente dichas. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, tienda de mascotas y cómo la evolución ayudó a que hoy estemos acá.
Tienda de Mascotas nos viene a ver y nos plantea la necesidad de armar un espacio dentro del parque para poner todo lo que era su logística, su depósito, y después hacer fraccionamiento y distribuirlo en las distintas tiendas que Tienda de Mascotas tiene, no solo en Bariloche, sino en el resto de la Patagonia. Nosotros dijimos, bueno, primeramente el sector donde se iba a instalar Tienda de Mascotas no estaba dedicada a la logística, no tenía un uso predominante de logística, como podía ser el depósito. Entonces, la verdad que el análisis que hicimos fue, no, bueno, hay cierta actividad productiva en el fraccionamiento, en la redistribución, en el reempaquetamiento, para que después lo distribuyan en sus locales. Y aceptamos la propuesta. ¿En qué derivó esto? Hoy Tienda de Mascotas tiene un proyecto en el cual ha comprado un segundo lote y tiene un proyecto de instalar una fábrica de alimentos. Entonces, si nosotros quizá no hubiésemos previsto, no hubiésemos permitido esa primera etapa de la empresa, que era la logística, fraccionamiento y redistribución, hoy quizá no hubiésemos dado el segundo paso virtuoso que tiene que ver con por qué hicimos el parque, que es incorporar cadena de valor a las empresas locales. Esta es un poco la explicación de por qué lo estamos incorporando, y acá Agostina me hacía un comentario que realmente está muy bueno, que es no estamos modificando usos, sino que estamos incorporando. Es decir, las empresas productivas van a seguir siendo productivas, y si vos me hablas de un porcentaje, yo te tengo que decir que el 70% hace logística, pero no el 70% son de logística. Entonces, esto es importante. Si vos me apuras un poquito, digamos, Alteca hace logística, porque tiene todo lo que es un depósito de determinados componentes que después se utiliza para armar las máquinas de lotería o para armar las antenas o para después redistribuir lo que es fibra óptica, tiene un depósito de materiales de fibra, tiene un depósito de antenas, es decir, todas las empresas tienen algún componente de logística que por ahí lo están usando para poner un primer pie en el parque y después desarrollarse. Entonces, no estamos perdiendo el espíritu que tiene que ver con el desarrollo del sector tecnológico. Sí te puedo hablar de porcentajes. Hoy el porcentaje de empresas tecnológicas casi duplica al resto de las empresas que están instaladas en el parque. ¿Por qué? Porque tenemos INVAP, porque tenemos Harmony, porque tenemos Mecánica 14, porque tenemos Altec, porque va a venir ARSAT, porque hay toda una serie de empresas que se dedican a la tecnología, pero también tienen que ver con servicios tecnológicos o servicios a la industria del petróleo y del gas, y todo eso requiere también de cierta logística. Entonces, si nosotros quizá impedimos este primer paso que dan algunas empresas, que es poner un primer pie en el parque, primero armar un depósito, empezar a armar su negocio dentro de Bariloche para después seguir creciendo, como fue por ejemplo el caso de Tienda de Mascotas, los limitamos y nos limitamos a nosotros mismos. Y el segundo tema es que en los lotes de logística y en esta integración que tiene que ver con todo tipo de industrias locales, no previmos que hay industrias que hacen logística que son chiquititas, que por ahí no necesitan un depósito de 5.000 metros cuadrados o de 2.000, y que tienen que ver con depósitos más chiquititos porque son emprendedores, porque están empezando, porque por ahí con una nave de 300 metros cuadrados tienen su proyecto de logística, y los estábamos dejando, los estábamos excluyendo, y no nos parecía justo y no nos parecía productivo, valga la redundancia, que queden afuera. Esa es un poco la explicación del por qué estamos incorporando este uso. Y te hago una consulta. Al momento de aprobar el directorio, la venta de la tierra y la instalación de la empresa, entiendo que se incorpora como condición que eso termine en un proceso de producción, ¿o no? Porque digo, si no, yo entiendo el punto, pero me parece que lo que tenemos que tener en cuenta no es desvirtuar el objetivo principal. Yo sé que ustedes lo saben, pero digo, me parece que es parte de, si se quiere, del tratamiento del proyecto, entender que incorporar el cambio del uso de suelo ya taxativamente, y bueno, una cosa es que sea una excepción, otra cosa es que sea una posibilidad cierta que las empresas puedan adquirir tierra únicamente para crear un proceso de logística y no de producción de bienes y servicios, que es el objetivo principal del PITBA. Entonces, me parece que, no sé, pregunto si a la hora de la venta o la operación que se realice para la adquisición de la tierra, se prevé esto como condición, si se firma un convenio, algún contrato, o si queda, digamos, bueno, sí, o a criterio de la empresa, y ahí me parece que a lo mejor por ahí habría que reforzar ese punto, porque legalmente entonces nada impediría que de acá a 20 años eso sea un proceso, un centro de logística en su mayoría, y no de producción de bienes y servicios, que creo que es el objetivo principal del PITBA.
Eso como reflexión, no sé si está. Si se le hace firmar a la empresa, porque bueno, no, yo, sí. los primeros 10 años te doy la tierra para logística, pero a partir del año 10 tenés que producir, y si no, que sea una causal de rescisión. Si existe, digamos, eso, si lo han pensado. No solo que está pensado, sino que existe. Súper válida la pregunta, justamente, porque a veces nos pasa que como estamos en la diaria, nosotros ahí damos por sentado ciertas cuestiones que obviamente no tienen ustedes por qué saberlo. En ese sentido, no es menor cómo es la adquisición de esas tierras. Un poco lo esbozó Lorenzo al principio. El directorio se sienta con cada uno de los expedientes que presenta cada empresa, donde no solo hay un convenio, obviamente, que se firma, cómo van a ser los pagos, etcétera, etcétera, que eso es lo básico, sino justamente a qué se dedica esa empresa, qué es lo que pretende hacer en el parque y cuál es el plus o esta cuestión, digamos, porque en una primera etapa decíamos, no queremos solamente que sean traslados de empresas, ¿no?, de la ciudad al parque, sino que tengan este plus, ¿no? Y en eso se trabaja muchísimo. De hecho, parece que fuera una locura, pero hay empresas que se le ha dicho que no, justamente porque no tiene esto que estás mencionando, no sé si no se tutean o no, pero como está mencionando Julieta en este momento. Por eso es importante que sepan eso. Es un directorio y que también es importante quiénes son esos el directorio, ¿no? Que hay de un montón de patas, de perfiles diferentes que están viendo la mejor manera de que este parque siga creciendo. Y en ese sentido, en serio, hemos dicho que no a ciertas empresas porque no tienen esto, justamente. Lo de la logística no es el interés, obviamente, bajo ningún punto de vista, que solamente sea logística el parque. No ese es el sentido, para nada. Justamente por eso decimos que no sea condicionante y solamente, digamos, predominante, que digamos que esté también, pero siempre va a estar la pata productiva porque es lo que necesitamos. No sé si querés agregar algo más. Sí, no. Como punto final, refuerzo lo que dice Claudia, realmente hemos rechazado pedidos de adjudicación porque no tenían un pie productivo. Digamos, cuando la logística tiene alguna relación con lo productivo, nosotros lo analizamos. Ahora también se han planteado ciertas situaciones las cuales no tenía realmente ninguna relación y hemos dicho que no. Pero para cerrar, porque ese concepto lo dejó Claudia perfectamente claro, también volver a otro concepto que tiene que ver con, nosotros cuando hablamos del parque decimos, bueno, diversificación de la matriz productiva y somos los principales interesados en generar que exista efectivamente esa diversificación y que vengan empresas tecnológicas y que realmente crezca, pero también siempre hemos hablado de relocalización, reordenamiento urbano, que tiene que ver con otros fines y otros objetivos que tiene el parque que también contemplamos. Siempre, clarísimo está, el primero es la diversificación, pero también tenemos en cuenta otros objetivos que hacen que nosotros estas soluciones o estas decisiones las sopesemos en base a los objetivos que nos planteamos. Era eso. Una cosa más es que, no sé si lo mencionamos, pero claramente hay un cronograma de construcción, digamos, justamente para evitar esta especulación inmobiliaria que muchos pensaban que se podía hacer. Cada empresa que llega al parque, el directorio evalúa también no solo el proyecto, sino que ellos dicen en cuánto tiempo vamos a hacer qué cosa, ¿no? Algunos empiezan con una primera nave chiquita, luego van a seguir con otra, y ahí es donde ponen la producción, o ahí ponen la logística, etcétera, etcétera. Eso no es menor, tiene que ver con un conjunto de lo que es el espíritu del parque. Bien, ahí sumar una reflexión al respecto, que creo que es válido todo lo que se ha ido diciendo, que un poco creo que el espíritu de lo que iba la concejal Wallace es que no se convierta el parque en, voy a decirlo mal y pronto me corrigen, en un galpón de almacenaje, digamos que no hay un valor agregado, que en algunos casos es necesario y tal vez en alguna proporción hasta puede ser un centro de logística de alguna empresa para insumos para el mismo parque, digamos, también ahí hay que evaluar eso seguramente, pero que no es la lógica, digamos, inicial del mismo. Entonces, lo que sí me parece que el cambio de poder permitir en algunos porcentajes o algunas cuestiones, este cambio es que si en la naturaleza global de una empresa requiere ese componente y no se lo permitimos, tampoco después le podemos habilitar el expediente de obra porque parte de su uso está prohibido. Entonces, me parece que va por ahí, destrabar cuestiones que hoy le están trabando la implementación de la obra, pero con esta alerta de que no se convierta en la primera cuestión de ser, digamos, de esa empresa en el parque. Me parece que ese es un poco el objetivo, independientemente que creo, me pueden corregir, no sé si ahora, pero alguna empresa solamente va a ser 100% logística porque va a dar servicios al parque o a la ciudad, pero una es una cosa o dos y no el total. Digamos, me parece que eso es lo que hay que marcar. Bien, ¿quién más quiere consultar? Concejal Wallace.
si no hay Avance, otro. avance. No, respecto del cambio del factor, bueno, el FOS y el POT, por eso está bueno ver, digamos, después el dictamen. No sé si ustedes analizaron el tema de la renta diferencial urbana que se va a generar con este punto, digamos, y si es necesario o no un rango 1. ¿Se entiende la pregunta? Digamos, me parece que, bueno, la aplicación de la ordenanza 27T3 es generador el cambio de uso de suelo de esta ordenanza. Entonces, digamos, si nosotros avanzamos en un cambio en este sentido, claramente se está generando una renta diferencial urbana a favor del privado. Bueno, en ese sentido, ¿qué pasa con el Estado que le está dando los parámetros al privado sin hacer nada? Es lo que se llama esta renta diferencial urbana, conocida como plusvalía. Se le hace un plusvalor, si se quiere, a la tierra respecto a estos cambios que generaríamos nosotros en el Consejo. Entonces, si se analizó eso, y a mí me queda la duda si es necesario o no en este punto, como lo inicia el Estado, un rango 1. Pero bueno, lo dejo porque como no está tampoco el dictamen, pero por ahí ya lo analizaron y tienen alguna respuesta. Si me permitís. Siempre interesantes las preguntas de la concejal Wallace. Dos cosas. Siempre es importante, por lo menos para mí en este caso y para el parque, entender que es un parque tecnológico donde están sentados estas 5 patas que les digo. Está el Estado municipal y está el Estado provincial sentado en eso, más allá de la Cámara de Comercio, INVAP y Altec son las empresas tecnológicas. En ese sentido, por lo menos interpreto, vamos a ver qué dice el dictamen obviamente, pero cobrar digamos, ¿cuándo está la plusvalía? Es cuando es para la empresa en particular. Acá hay un parque sentado para modificar acciones importantes para que se pueda llevar adelante lo que necesitamos del parque. No hay una empresa. Si evaluamos que hay una empresa, sería mentira. Esto no es porque hay una empresa que necesita este cambio. Hay un parque tecnológico que necesita este cambio para poder llevarse adelante, para poder desarrollarse. Porque si pienso que es una empresa, ahí me estoy equivocando. Ahora bien, si nosotros hubiéramos tenido todo esto que ya sabemos con la diaria y la realidad, lo más probable es que ese PU no haya salido como salió, sino con estas incorporaciones que hoy estamos pidiendo. Por eso yo entiendo que no debería aplicarse, porque si no se le aplica al parque. Hoy esos terrenos son del parque todavía. ¿Cuántas empresas tenemos hoy ya con escritura? ¿10? 10. Sí. Bueno, hay 10, perdón, no. Ya están, pero No, digo, cierro, sí, no. Si les parece, yo cierro mi idea y después, así yo escucho a todos y después. Entonces, es el parque. Entonces sería empezar a cuestionarnos si al parque, que es parte del Estado, también se le cobra esa plusvalía. Para mí sería descartado, vamos a ver qué dice la asesora. Y en cuanto al rango 1, lo que interpreto es que obviamente se tuvo que hacer porque era un parámetro específico para una zona que no tenía. El parque tecnológico, ahí no había absolutamente nada, entonces había que hacer obviamente por rango 1. En cambio ahora, yo considero que no, veremos qué nos dicen, pero son cambios de parámetros urbanísticos que se hacen que se han hecho siempre a través de una ordenanza, digamos. Por eso el trabajo acá y por eso una ordenanza acá en el Consejo para ser analizada. No sé, Santiago. Sí. Es importante aclarar un aspecto técnico que va a derivar en la necesidad o no de ese cobro. Si miran la planilla, las únicas zonas en las que hay un incremento real del FOT son aquellas que son del parque. En las otras, lo que se hizo por una cuestión de demanda es la ampliación del FOS, el uso del suelo, pero sostienen el factor de ocupación total. Por tanto, no hay incremento de superficie, lo que se permite, porque al desarrollar más sobre el piso, se hace menos en los pisos superiores. Por tanto, en definitiva, la cantidad de metros a construir sigue siendo la misma. ¿Por qué ampliamos el FOS? Porque los camiones no van al primer piso. Entonces necesitamos un desarrollo en superficie sobre el suelo mayor. La demanda de los usuarios es exactamente esa. En superficie cubierta y en superficie que tiene que ver con el factor de impermeabilización, que es los espacios de maniobra para los camiones. No hay muchos que vayan a adquirir una unidad funcional y que no requieran de un transporte de mediano o de gran porte. Por tanto, es la incorporación de esa superficie en el suelo es el índice mayor. Repito, los que tienen una incorporación de metros en el FOT
Son las dos áreas del parque. Bien, les voy a pedir que me pidan la palabra, porque se empiezan a emocionar con el uso de la palabra y no se escucha nada. Entonces, ahora sí, le doy la bienvenida a Josefina, que se sumó a la mesa, nuestra sola letrada, y no sé si concejal Wallace quería ir repreguntar. No, cortito en este punto, al menos vale la aclaración, me parece que es buena, pero bueno, al menos estas 10, digamos, escrituras con transmisión de dominio, bueno, efectivamente se le va a cambiar el indicador y efectivamente existe una plusvalía, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, veremos después cómo eso se da tratamiento en esta mesa, pero me parece que independientemente que yo entiendo que el sentido es para el parque, la empresa el privado se va a ver diferenciado y no sé por qué habría de excepcionarse la aplicación de esta norma. A lo mejor eso es lo que hay que pensar, porque la 2733 es clara y es general. Ahora, entiendo que si se va a exceptuar para el parque, bueno, habrá que pensarlo desde otro ángulo, bueno, hay que analizarlo más profundamente. Por eso digo que tengo las preguntas un poco hacia al aire, que son las primeras que me surgen respecto de lo que pude ver hasta ahora. Se me acaban todos modos. Bueno, recién querían hablar todos, ahora no me quiere hablar ninguno. Asesora. Nadie tiene más para preguntar. Yo quería preguntar, respecto de la ANAC, en los fundamentos se habla que ustedes ponen como posibilidad, no lo analicé porque tomó estado parlamentario ayer, esto de, se sugiere indicar con claridad cuáles son los requerimientos o en caso de no conocerlos, indicar que la altura máxima dependerá de las necesidades funcionales de cada proyecto, la cual deberá fundamentar si será evaluada y autorizada por el parque. Estos 38,17 metros, ¿surge de alguna normativa que podamos obtener con certeza como para poder identificarla? Sé que es muy difícil conseguir que la ANAC conteste o obtener determinadas reglamentaciones, pero en función de esto, que no sé cómo ha quedado en el anexo, si se determina este límite con claridad o no, o si se hace responsable, digamos, la autorización del parque tecnológico respecto de esa altura. Josefina, ¿cómo estás primero? Sí, es muy difícil que ANAC te dé información. Nosotros lo hemos logrado, pero es muy difícil que te dé información certera. Te dan toda una serie de gráficos y cuestiones y medidas que entiende Luis nomás. Esa es la verdad, entiende Luis nomás. Por eso quitábamos. ¿Qué hay? Te puedo dar la información que nosotros tenemos, pero principalmente entiendo que el parque, a través de su aprobación en la oficina técnica, se hace responsable del límite de la altura. Eso desde ya, pero después en lo que hace a la faz técnica, Luis la puede explicar mucho mejor. Bueno, les cuento, en principio hay una normativa OASI, que es la normativa que sirve para diseñar todos los aeropuertos, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Dentro de la normativa OASI hay un anexo 14 que habla sobre las infraestructuras que ayudan a los vuelos, y ahí están las pistas. Entonces, se establecen planos, un plano que parte de la cabecera de pista y va subiendo, que es el ángulo de despegue o de aterrizaje de los aviones, y se establecen dos planos laterales que están inclinados, entonces se forma como una especie de, préstame una hojita cualquiera, como una especie de capuchón. Esto va subiendo, pero al mismo tiempo tiene dos laterales así, y te genera un embudo por donde el vuelo tiene que venir. Afortunadamente ese embudo es muy generoso, pensando en que puede haber vientos transversales y demás hierbas, y por eso pasa por arriba del parque. Si ustedes miran por dónde llegan los aviones, en general por ahí arriba no. Topográficamente, además, hay una serie de impedimentos que pueden interrumpir estos conos de aproximación. Ejemplo más claro, Aeroparque. Hay 4, 5, 6 edificios dentro del cono. Aeroparque está en una zona muy jugada. Bariloche, desde el punto de vista de las salidas de los aviones, que en general salen para el lado del lago, está muy generoso. El único cerrito importante cerca del cono lo tenemos usado con nuestro tanque de agua. Si el tanque de agua está ahí, es porque pudo ser. Y cualquier edificio que hagan en el parque no va a ser de la altura del tanque de agua, como cota superior.
Me estoy refiriendo a cota absoluta desde el suelo, ¿no? Así que por ese lado estamos muy tranquilos. Más que nada la pregunta era para ver cuál era la decisión. En el fundamento ¿se sugiere indicar con precisión o determinar que la altura máxima dependerá de las necesidades y lo decide el parque? Esa sería la decisión que van a expresar en el... Cuando la comisión analice los proyectos, va a tener en cuenta estos conos y si hay alguno que se acerca, pues en ese caso hay que hacer la consulta con ANAC para tranquilidad de todo el mundo. Pero no es el caso, la verdad que no es el caso. Para ver el cambio es solamente definir que lo va a decidir el PIT. Y la otra cuestión que... Tiene que ver justamente con que las empresas cuando iban, la MUNI le pedía la autorización de la ANAC y bueno, no nos contesta. Entonces, es eso, para que quede más claro nada más, es la idea. No, que la ANAC te decía, bueno, este es el cono, pero no te da por escrito la autorización para qué. Entonces nos poníamos en... La otra consulta relacionada con el incremento del FOS es si el incremento del FOS está fundado en justamente lo que cambian para ustedes dentro de los lotes de permitir el ingreso de los camiones. Si es así como es únicamente eso o hay alguna otra... Con eso y está todo asociado por la necesidad del ingreso de camiones y no habiéndose establecido inicialmente, porque no se pensó de ese modo, que la mayoría de las empresas que fueron a radicarse ahí tienen una pata de logística. Tienda de mascotas la tiene, la fábrica de aberturas la tiene, porque llega, trabaja, fabrica la abertura, la tiene acopiada y la tiene que despachar. Todo eso no es IMAS, pero hace logística. Y cuando digo que está todo asociado es que tenemos que modificar los retiros, porque si no, en las calles que el gálibo no permite la maniobra del camión, hay que mandar el edificio hacia atrás para que el camión pueda operar con seguridad. Por tanto, hay que permitir el ensanche y mayor cantidad de ingresos vehiculares. Entonces estamos comprometiendo el incremento de FOS, la cantidad de vehículos que puedan entrar, los ingresos vehiculares, más el ancho del equipamiento. El retiro frontal está vinculado a eso. Todo está encadenado. Claramente el incremento del FOS es para el mayor aprovechamiento de superficie sobre el suelo sin incremento de la superficie total. Para construir, sí, tal cual. De ese tema, Josefina, una inquietud, no sé, porque me lo comentaron y creo que era importante para destacarlo, que había un cambio, si no me equivoco, en la cantidad de frentes de acceso, puede ser a cada lote, por el tema logístico o el tema de... hoy tienen una sola entrada y les podríamos permitir, si quieren ampliar un poco eso. Sí, en principio pareciera una equiparación de lo que es el parque con la trama urbana. En el parque, salvo en una zona, no está permitido el estacionamiento en la vía pública, en la calle. Por tanto, todo vehículo debe estar dentro del predio, dentro de la unidad funcional. En unidades funcionales chicas, cuando la persona que trabaja allí estacione su vehículo en el ingreso, el camión no puede entrar. Entonces hay que sacar un vehículo para que entre otro, lo que genera un trastorno funcional importante. Por eso se está pidiendo además incorporar la posibilidad de aumentar los ingresos vehiculares en cada una de las unidades funcionales, con una tablita que regula los anchos de acuerdo a la cantidad de ingresos que se hagan y cuál sería el total si se unificaran. Ese es el motivo. Josefina, sí. Porque para el que no conoce, ¿cuáles esas que dijeron que el factor de ocupación total sí se aumenta y son solo del ente? Es donde está el portal y después aquella en la que está ahora ubicada y construida el edificio de la incubadora. Esa sería la nueva que se adiciona, que es la 1C. Ese es en esas dos. Entonces pregunto si esta situación de analizar los que ya tienen el dominio bajo parámetros anteriores, ¿se daría el caso o no sucedería? Entonces, si solo estas dos les ha aumentado el FOT, ¿o hay alguna otra zona que tenga un aumento? Una pequeña corrección. Lo que se aumentó en esas dos es FOS y FOT. Claro. En las otras solamente FOS. Mantienen Perfecto. FOT. Claro, el FOT. No, está bien. El río. Está bien su pregunta. Bueno, saludar a todos por estar.
No, simplemente una consulta derivada a raíz de lo que se está, digamos, tratando en este momento. Si se está viendo de que no se va a poder estacionar, ¿no es cierto?, por cuestiones obvias, ¿está previsto tener un estacionamiento para todas las personas que van a trabajar dentro del parque y que pueda contener, digamos, la demanda de todos los trabajadores y aquellos que por distintas razones tienen que acceder al parque? ¿Eso también está previsto? Está previsto que no hay una exigencia de estacionamientos del mismo modo que lo hace el municipio para el resto del ejido, pero sí dentro del parque hay una cantidad mínima de plazas, independientemente de la totalidad que requiera. Después es responsabilidad de cada uno generar dentro de su predio la locación de esas unidades de estacionamiento. El parque tiene previsto, en el sector del ingreso, donde está el portal, un estacionamiento público para los vehículos que estuvieran allí. El proyecto final tiene como objeto generar una circulación interna de algún móvil que haga el traslado de los operarios dentro del parque. No está definido, todavía no tenemos la demanda en funcionamiento, por tanto no tiene gollete planificar algo que no sabemos cuál va a ser el requisito. Pero cada uno de los propietarios tiene la obligación de generar estacionamientos en su interior para alojar los vehículos que se requieran. Tengan en cuenta, todavía no tenemos un transporte público que llegue hasta allí. Entonces es probable que todo esto vaya modificándose con el transcurrir del tiempo. Pero todo está encadenado. Esto que decís del estacionamiento tiene que ver con que seguramente va a haber una ocupación del suelo que va a afectar el FIS. Entonces, esta modificación que se pretende sin incrementar el FIS, salvo en estas dos unidades, estas dos zonas de las que hablamos, tiene en cuenta esto, porque los estacionamientos que se van a permitir son aquellos que no impermeabilicen el suelo, sino que se va a impermeabilizar aquello que sea estrictamente necesario, como la maniobra de los camiones. Sí, claramente esto lo entiendo. No estoy hablando puntualmente de estacionamientos de los móviles de cada empresa, sino de los operarios, de todos los trabajadores que van a estar. Sí, el estacionamiento del parque tiene previsto, digamos, cuando ustedes vean la zonificación, el borde del parque, que es el borde frontal, que es el que se ve desde la ruta, tiene toda una serie de zonificación que viene desde la logística, área de dispersión y todo lo que se llama borde infraestructura. Si ustedes vieron el parque tiene una pequeña, desde el alambrado, desde el frente, viene así, se mete justo a la altura del portal, se mete un poquito para adentro, recorre y después vuelve a salir. Bueno, justamente todo ese espacio está previsto para estacionamiento público, para los vehículos que ingresan y para los eventuales trabajadores. Otro tema no menor es el parque tiene previsto 4 etapas y cada etapa tiene previsto una zona de servicios, que es este espacio donde que hay lotes de 350 metros. Entonces, obviamente, cada una de sus etapas tiene prevista en su infraestructura un estacionamiento común, que es el estacionamiento para la gente que va de visita al parque, pero también para los operarios. Todo eso está dimensionado en base a la cantidad de puestos de trabajo que eventualmente esperamos generar. Gracias. Gracias. No, una pregunta respecto del aumento del fossil pot para los lotes que son del PITBA. En la proyección que tiene el PITBA, ¿está previsto o si está normativa que son y van a ser siempre el PITBA o hay una proyección que en algún momento eso se ponga a la venta, digamos? O sea, la pregunta es, ¿son terrenos porque todavía no se vendieron o ya en la estructuración y proyección del PITBA van a quedar para el PITBA? En la normativa donde se especifica que es esa zona, dice que es para el parque, del parque y para el parque. Exclusivamente. Exclusivamente. Está así taxativamente O definido. sea, entiendo que ahí se ubica la incubadora y todo lo que implique Exactamente. darle valor a la política del parque. Sí, y con un contralor interno. Cualquier cosa que se haga allí tiene que ser aprobada por el mismo directorio, por tanto sería morderse la cola. El directorio se autoprotege, conserva ese espacio y regula él mismo ese lugar. Para establecer, digamos, el parque es un PH, está dividido en un conjunto inmobiliario con unidades funcionales que todas pertenecen originalmente al ente promotor del parque. Bueno, el ente promotor del parque ha decidido reservarse esas zonas para los espacios comunes de infraestructura no básica.
Cuando yo describía en un primer momento cuál era la infraestructura y qué era lo que además íbamos a agregar, describí estas zonas donde vamos a hacer una incubadora, espacio de coworking, que están previstos para el parque, pero únicamente en propiedad del ente promotor del parque. Bien. ¿Tengo alguna otra pregunta que no vi? Julieta, ¿vos habías preguntado algo más? Pregunte, aproveche. No, es una pregunta más general, pero ya que están acá, por ahí no, sí, y me parece que yo ya con lo el hablaba, dictamen vamos a tener después para lo hablar. hablaba el otro día con la legisladora de que me parece que muchas veces es desconocimiento, que hay, digamos, una lejanía, si se quiere, entre lo que está pasando en el parque y por ahí, Lo cotidiano. en mi caso por lo menos, ¿cómo? Lo cotidiano. En lo cotidiano, y que a veces es eso, ¿no? Entonces me parece que muchas veces tiene que ver con eso. No, hay algo que es una pregunta bien general, pero a lo mejor ya lo están pensando, que tiene que ver con la zona del Nireco y la refuncionalización y el traslado, digamos, de esa zona productiva al parque. Bueno, hay ese proceso claramente lo tiene que conducir el Estado municipal en forma conjunta con el PITBA. Entonces, bueno, en términos ya de ciudad, si tienen alguna política en relación a eso, si lo que observan de esas empresas que podrían volcarse al parque, pero más en un ámbito más logístico y no de productivo de bienes y servicios. Por eso, bien general, no tiene que ver específicamente con el proyecto, pero me parece que vale, ya que estamos hablando del PITBA. Yo tengo un ejemplo, por ahí sirve para que pueda ir desarrollar Lorenzo. En el caso de Mecánica 14, hace unos días lo estuve visitando por una actividad y nos contaban que tenían, no sé si 3 o 4 unidades funcionales de trabajo hoy en la actualidad la empresa, una empresa que se dedica a la metalúrgica de alta precisión, y que habían comprado en el PITBA justamente pensando en unificar, achicar, digamos, el costo que hoy les genera tener 4 dependencias diferentes y obviamente en un espacio muy reducido, trabajando obviamente con un nivel de maquinarias y cuestiones que era muy complejo. O sea, es parte de la historia de la empresa, pero que hoy con el PITBA les va a permitir, digamos, unificar, y de hecho, hasta, esto es un dato de color, en parte del residuo que generaba esa empresa, vinculada a la viruta de aluminio y algunas cuestiones, que hoy no tenían una escala de trabajo para poder darle una reutilización a eso, que hasta habían encontrado o estaban pensando ya en el PITBA con los diferentes actores que trabajan en el sector metalúrgico, bueno, tal vez unificar el recupero de ese residuo. O sea, como que el PITBA de alguna forma les permite hoy muchas soluciones, no solamente en lo espacial, sino también en darle valor al residuo final, digamos, de muchos de sus procesos. Con lo cual, digo, lo traigo como un ejemplo que estuvimos visitando, que un poco creo que responda a esto. Obviamente después creo que la parte municipal o del Estado municipal es que en la zona donde esas empresas dejen de alguna forma de utilizar esas empresas, bueno, ver cómo se reaprovecha desde el punto de vista urbano ese lugar para que no vuelvan a radicarse empresas que no generen el mismo esquema que hoy nos está atravesando. Ahora sí, Lorenzo. Sí, no, antes que nada, la verdad que está muy buena la pregunta y está muy buena el punto de vista, digamos, porque creo que el parque no solo es diversificación de la matriz productiva, como decía hace un rato, sino que también es relocalización de empresas. Pero esta relocalización sin un planeamiento, sin una integración en la visión que queremos tener de ciudad, es pan para hoy, hambre para mañana, o moneda al aire, digamos, puede caer para cualquier lado. Entonces sí es importante que en la planificación del parque, y en esto creo que se logra coordinadamente, y por eso ahí tiene mucho valor lo que refería Claudia en relación a cómo se toman las decisiones en el parque, que son absolutamente charladas, conversadas y acordadas dentro de un directorio que tiene la provincia y tiene la municipalidad. Las acciones no pueden estar inconexas. Creo que tenemos que tratar de lograr que esto que suele suceder cuando se incorpora algo al planeamiento de la ciudad, como por ejemplo el parque, que genere que la acción, que la consecuencia o el resultado de eso sea virtuoso y no vicioso. Entonces, tenemos que tratar de lograr que las empresas que se localicen en el parque, el espacio que liberen esté planificado, esté previsto, tengamos una visión de qué es lo que queremos y por qué, no relocalizar por relocalizar, sino relocalizar con un sentido virtuoso, con el sentido de qué queremos para esta zona, que el Nireco para mí siempre es una zona que es emblemática, porque de alguna manera tenés un espacio hermoso, con un paisaje divino, con una capacidad y una potencialidad de explotación enorme, que hoy está ocupado por empresas que
que tienen un quehacer productivo y que hoy tienen una alternativa en el parque para su relocalización. Entonces creo que hay que tener una visión, y coincido con vos que el parque no puede ser una isla en Bariloche, sino que tiene que estar integrado en su visión y en su planeamiento, y tiene que entender que los espacios que se liberan tiene que haber dentro de la visión municipal, la normativa municipal y el acuerdo de cómo vamos a planificar la ciudad, tiene que tener un destino en el cual coincidamos. Sí, coincido totalmente con vos. Bien. Bueno, si no, a ver, sí, la idea no es forzar el debate por el debate, pero teniendo en cuenta que teníamos hasta las 10, nos extendimos un poco más, atento que me dijeron que habían convocado recién para las 11 la siguiente comisión, así que por eso nos hemos extendido un poco más del plazo original. En principio, yo les quiero agradecer la presencia, y creo que esto como puntapié para llevarnos a pensar y poder ver el expediente de una forma más complementaria respecto de... Y por la magnitud que tiene, porque a diferencia de otros proyectos, este me parece que tiene una trascendencia importante para la ciudad, por todo lo que implica, que han dicho hoy, y entonces ganar tiempo, que justamente a veces lo que falta, tiempo, y que llegar con los procesos. Obviamente esperaremos el dictamen de Josefina para poder ver en profundidad alguna cuestión que no estamos observando en este momento, pero me parece que este intercambio inicial nos facilita o nos cataliza poder irnos pensando entre todos, digamos, bueno, la magnitud del parque, la cantidad de empresas que ya están confiando e instaladas en el mismo o que han comprado, y bueno, ver cómo podemos aportar a que siga esa sinergia hacia adelante en ese sentido. No sé si alguien más quiere hacer alguna palabra, concejal Cárdenas, y bueno, vamos cerrando después la lista de oradores. Gracias, presidente. Bueno, en principio agradecer a todos los presentes, gente con la que hemos trabajado durante todos estos años y muy bien, así que solamente decir que más allá de que estamos esperando el dictamen de nuestra asesora letrada, nosotros vamos a pedir que en esta mesa de trabajo, si lo que se necesita es celeridad, hagamos las convocatorias, aunque sean un poco más amplias, más seguido, ¿no? O sea, si tenemos otros tiempos, también usarlos, o el de otras comisiones. Por ejemplo, nosotros no tenemos muchos proyectos en turismo, así que si necesitamos la Comisión de Turismo, poder también presentarnos y hacerlo ahí. Y también informar que, bueno, nosotros con nuestros equipos de trabajo o nuestros asesores técnicos, lo que decía recién, estamos esperando el informe de nuestra letrada, pero también vamos a hacer muchas consultas seguramente por escrito al directorio y a los equipos técnicos, porque hay un montón de cuestiones. Desde ya, como dijo la concejal Wallace, hay que analizar bien y ver si esto es o no es un rango 1 desde el principio. La legisladora tenía sus argumentos para decirnos por qué no, y bueno, y nosotros tenemos argumentos para decir por qué sí, pero bueno, necesitamos ese trabajo que seguramente de acá para adelante va a ser muy técnico y bueno, espero que lleguemos a buen puerto. Gracias, presidente. Gracias, concejal. ¿Legisladora? Sí. Gracias, señor presidente. La verdad que, como estamos cerrando, de verdad agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes la oportunidad de no solo haber charlado previamente, sino estar ahora analizando con esta rapidez el proyecto, ponernos a disposición todos, no solamente el directorio del ente, Lorenzo como gerente, Claudio como asesor, sino también el equipo técnico, para cualquier consulta. De lo que hablaba Wallace, también es importante, nosotros hemos ofrecido, si quieren hacer alguna reunión en las instalaciones del parque, también para que ustedes vean lo que es, y no es porque estoy ahí, sino de verdad es un orgullo, no solo para Bariloche, sino también para la provincia, de lo que se está trabajando ahí. Es el único parque a nivel nacional que tiene toda la infraestructura ya puesta para que las empresas empiecen a radicar. Y en cuanto a, obviamente, seguramente lo más importante es lo que vamos a esperar del dictamen, trabajémoslo,
A nosotros lo que nos interesa es que esto, como se lo dije a cada uno y a cada una de ustedes, es que pueda salir de la mejor manera, que entendamos que es para el parque tecnológico, eso es para la provincia, eso es para la municipalidad, no es una empresa en particular, somos el parque diciendo esta necesidad y planteándoselo a ustedes como concejales que tienen la potestad y la autoridad de poder modificar las ordenanzas. Me parece que eso es lo más importante. Después luego estamos para todas las consultas, si es necesario sentarnos con sus equipos técnicos, cada uno de sus asesores, bienvenido sea, porque quizás ellos tienen otra manera de poder hablar y entre ellos sabrán qué es lo que tienen que decirse y cómo seguir trabajando. A disposición, y agradecer también el que se puedan hacer más reuniones acerca de este tema, agradecida que estés ofreciendo ya el horario de la Comisión de Turismo, así que eso, solamente ponernos a disposición. Lo que nos interesa a nosotros como parque es poder modificar esto porque entendemos que es prioritario y vital para que el parque se siga desarrollando. Luego, trabajemos en todo lo que tengamos que trabajar. Ojalá con esta cordialidad que hemos mantenido hoy en esta reunión. Y nosotros a disposición. Bien. Un poco de roce, si no me aburro si no esta comisión, si no nos peleamos con la concejal Guala o con algún otro. Pero, no, pero lo decimos en buenos términos. No, estoy tratando de activar, porque afuera está nevando y acá si no estamos como muy fríos. No, tranquila. Concejal, así vamos trabajando. No, agradecer, obviamente, esta comisión como es en conjunto en la ruta con gobierno, también entiendo que podremos utilizar, pero es verdad que gobierno como el embudo, digamos, de todos los proyectos a comisión, a sesión, por ahí tiene menos disponibilidad, con lo cual agradezco también la predisposición del concejal para ver si eventualmente en turismo o en el horario de turismo podemos ajustarlo o en alguna otra comisión. Por mi parte, solamente pedirles si el PowerPoint, o si lo quieren completar o modificar algo, mandarlo para que lo puedan tener los demás concejales y que esté a disposición en el Drive. Y bueno, a medida que vayan teniendo algún tipo de documentación o algo que ustedes crean que suma por arriba de lo que ya está presentado en el expediente, remítanlo a la comisión, cosa que podemos cargarlo y que todos tengan tiempo de poder verlo y poder consultar al respecto. Y entiendo que, bueno, queda anotada la invitación para ir al PITBA, entiendo cuando se pueda coordinar, que la mayoría pueda o en grupo, bueno, veremos cómo lo podemos hacer para que quienes no lo conocen tengan la experiencia de poder ver en detalle, sobre todo la hora de INVAP, que me parece que es un hito importante de que la primera avanzada que ha hecho respecto de empresas y obviamente la incubadora, que es más del lado estatal, y obviamente el portal de ingreso. Gracias, legisladora. Último, disculpe, gajes del oficio de lo legislativo. Si es posible que nos pasen como un cronograma de saber cuándo son las reuniones, a nosotros nos gustaría estar presentes. Bueno, yo por una cuestión de la legislatura no voy a estar justo la semana que viene los primeros días, pero luego sí, como para que el equipo esté, ojalá sentado en la mesa para poder comentarles o poder aclarar cualquier duda y si no, por lo menos para estar presente en lo que es el debate de ustedes internos, ¿sí? Eso también sería importante para nosotros. Gracias. Bien, ¿no hay alguna otra? ¿No? Bien. Entonces, siendo las 10:27, daríamos por cerrada la comisión conjunta del día de la fecha con la presencia de las concejal Gualas, del Río, Casas, Norma Taboada, Claudia Torres, Ariel Cárdenas, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila y bueno, los invitados que nos han acompañado en el día de la fecha, que les agradecemos su presencia y obviamente saludar a todos los vecinos que nos están siguiendo en la transmisión y al personal del Consejo que nos acompañó el día de la fecha. Muchas gracias.